Atención estudiantes de Ingeniería de Petróleo. El día de hoy vamos a hablar del método de levantamiento artificial de bombeo hidráulico. Es un tema del cual poco hemos hablado y queremos hablar el día de hoy, aprovechando que estamos acá estudiando y diseñando lo que es la planificación del tema bombeo hidráulico para nuestro curso de optimización de la producción mediante análisis nodal. Bien, vamos a hablar de los principios científicos que rigen este método de levantamiento artificial y además vamos a ver de alguna manera comprobar también que los principios científicos, esos conocimientos que adquirimos durante el primero al quinto semestre, que finalmente sí sirven para desarrollar tecnología, que recuerden que el uso de conocimiento científico y el uso de nuestra inteligencia permite construir o desarrollar tecnología, que es una de las tareas más importantes del ingeniero de petróleo en la industria, ya que a veces nos quedamos realizando tareas con metodologías o conocimientos que ya fueron adquiridos o desarrollados hace mucho tiempo y no damos el paso adelante a desarrollar tecnología. Entonces vamos a evidenciar acá cómo se aplicó los principios científicos para diseñar este método de levantamiento artificial. De seguro principios científicos que ustedes muchos conocen. Fíjense, el método de bombeo hidráulico tiene una diferencia particular con otros métodos de levantamiento artificial como bombeo electrosumergible, bombeo de cavidades progresivas, bombeo mecánico, gas lift, y es que el bombeo hidráulico, al inyectar fluido por el tubing, tiene que cumplir dos funciones. Aparte de aportar energía, debe generar el proceso de succión al fluido que se encuentra en el pozo y que proviene del yacimiento. Otros métodos como los mencionados de bombeo electrosumergible, cavidades progresivas, gas lift, lo hacen muy sencillamente porque la bomba electrosumergible, por ejemplo, se sumerge sobre el fluido y se hace rotar, esa fuerza centrífuga se imprime al fluido y entonces la energía hace mover el fluido, por lo tanto la energía del fluido más la energía de la bomba se fusionan y dan la posibilidad de producir el pozo esa tasa deseada. Lo mismo pasa con cavidades progresivas, se sumerge y entonces la rotación toma el fluido y lo hace mover y ambas energías se fusionan para permitir el flujo del fluido. Lo mismo pasa también con bombeo mecánico, que se introduce un émbolo, se extrae una cantidad de fluido, ese peso de fluido se retira, permite el flujo de fluido del yacimiento al pozo y entonces tenemos tasa de producción. Y con gas lift pues se alivia el peso de la columna, permitiendo la entrada de nuevo fluido del yacimiento hacia el pozo. Con bombeo hidráulico tenemos que generar ese efecto de succión a través de algún principio científico aplicado. Y estamos hablando precisamente de lo que es el efecto Venturi. Fíjense, naturalmente, para uno entender en qué momento es que hay que aplicar el efecto Venturi o cómo quien diseña este método de levantamiento aplica el efecto Venturi, es que inicialmente pensamos que inyectar fluido desde acá, desde la cabeza del pozo por el tubing, para retirar el fluido que se encuentra en el anular, fíjense que aquí está el nivel de fluido, eso permitirá, al retirar este fluido, que el fluido del yacimiento ingrese hacia el pozo. Bueno, ¿será esto posible? La respuesta es no, porque la presión con la cual llegará el fluido a este punto, que puede ser llamada presión 1, va a ser igual a la presión de superficie más el gradiente del fluido, el peso del fluido de este punto a este punto, más o menos, la pérdida de energía que se genere por el flujo del fluido de este punto a este punto. Vamos a tener una presión 1 que naturalmente va a ser mayor a la hidrostática. Y si la presión de yacimiento es controlada por el nivel dinámico, esta presión de yacimiento sería menor a esta. Por lo tanto, habría un ingreso de fluido en esta dirección. Y cosa que es indeseada, no se requiere que ingrese fluido del inyectado hacia el yacimiento. Bueno, una solución rápida es generar una completación que no permita que ese fluido inyectado interactúe con el fluido del yacimiento. Entonces, se puede generar esa completación. Esto es un diagrama bastante simple. Fíjense, aquí tenemos el tubing, el fluido del yacimiento, acá lo conectamos por esta tubería, ¿verdad? Y colocamos un empaque acá que va a permitir que el fluido que entre por acá, fíjense, salga hacia el anular, pero no tenga interacción con el fluido del yacimiento. Por lo tanto, no va a haber ingreso de fluido. Y este fluido que está acá sí va a llegar hasta este punto porque la herramienta se encuentra sumergida. Lo que nos vamos a dar cuenta es que la presión en este punto, que va a ser presión de superficie más la densidad por gravedad por altura, menos la pérdida de energía por fricción, naturalmente va a ser mayor a la presión hidrostática en este punto, ¿sí? Porque estamos
inyectando fluido con una presión determinada, como lo vemos en la ecuación, va a ser mayor. Por lo tanto, este fluido, al estar conectado con esta tubería que va a dar al yacimiento, va a ingresar por acá y va a tender a ingresar hacia el yacimiento, pero aquí hay una válvula, que aquí tengo un dibujo más preciso, una válvula que no permite el flujo en sentido contrario. Si el fluido viene hacia acá, la válvula se cierra y no permite, pero si va de abajo hacia arriba, sí permite. Entonces, esta configuración mecánica no permite la interacción del fluido inyectado con el yacimiento, pero evidencia que donde se encuentra conectado el fluido del pozo con el fluido proveniente de la inyección, las presiones son diferentes. Y al ser diferentes, al ser diferentes, especialmente que esta presión es mayor a esta, no genera el efecto de succión. Necesitamos es que este fluido del yacimiento vaya hacia la tubería y entonces interactúe con el fluido inyectado y pueda ir hacia el anular y producirse en superficie. Si no ocurre eso, no tenemos una reducción de la demanda de energía. O sea, no podemos hacer que se aporte esa energía hacia el flujo de fluido. Naturalmente, tendemos a confundirnos y decir, no, pero es que esa energía sí se le puede suministrar al fluido. Y porque así lo vemos, que la demanda de energía, luego se le resta el aporte de energía y tenemos una reducción de la demanda. No, una reducción de la demanda de energía como esta gráfica, fíjense la demanda de energía inicialmente calculada, y una reducción, esto puede ser para bombeo electrosumergible, en donde usted genera el efecto de succión porque tiene el equipo sumergido. Entonces, ¿qué pasa? Que a esta energía total, usted le resta la energía que aporta la bomba, ¿sí? Y entonces tiene una tasa de producción. Entonces tiene una nueva demanda de energía, ¿sí? Entre comillas, porque a veces se puede pensar, no, que se redujo la demanda de energía. No, realmente no se redujo la demanda de energía. La demanda de energía sigue siendo la misma. Lo que pasa es que ahora esta energía la aporta la bomba y esta es la que tendría que aportar el pozo con el yacimiento, ¿sí? Entonces hay un requerimiento de energía reducido, pero es el requerimiento de energía del yacimiento, ya considerando que ahora la bomba le está ayudando con todo esto, solamente requiere este poco, pero es que la demanda de energía se mantiene. Entonces no nos vayamos a confundir con que la demanda de energía se reduce solo porque le estoy aportando una energía extra. La demanda de energía se mantiene, lo que se reduce es el requerimiento, pero solo se reduce si hago mover el fluido, si lo succiono. Si no lo succiono, no se reduce la demanda de energía. Por lo tanto, aquí es donde nace la implementación del efecto Venturi, que es el fundamento clave de bombeo hidráulico. Fíjense, por acá les voy a mostrar. Bueno, por acá hay un dibujito que muestra, fíjense, aquí estaría inyectando fluido en este sentido. Aquí hay una reducción del área considerable. Entonces, ¿qué es lo que sucede allí? Lo que sucede, para tener conocimiento clave del efecto Venturi, podemos utilizar la ecuación de Bernoulli, ecuación que vemos en mecánica de los fluidos, es una rama de la física. Fíjense, comenzamos con la física, mecánica de fluidos, balance de energía, conservación de energía mecánica. Bueno, aquí tenemos el balance, tenemos Q1, tenemos Q2, estamos inyectando en esta dirección. Lo que sucede aquí es que podemos apegarnos a la ecuación de continuidad, decir que el caudal 1 es igual al caudal 2, que en efecto el área 2 es menor al área 1. Fíjense, velocidad por área es igual a caudal, velocidad 2 por área 2 igual a caudal 2. La velocidad 2 va a ser igual a la velocidad 1 por la relación entre área 1 y entre área 2. Es que el área 2 va a ser menor. Por lo tanto, naturalmente esta relación va a ser mayor, mostrando que la velocidad 2 va a ser mayor. Ok, la velocidad 2 va a ser mayor. Ok, perfecto. ¿Y cómo me afecta esa velocidad mayor ahora a las presiones? Bueno, complemento con Bernoulli. Bernoulli me dice que haciendo un balance de energía, considerando que no hay pérdida de energía por fricción, que ya vamos a ver que la realidad es que sí hay pérdida de energía, se puede decir que la presión en 2 es igual a una constante menos un medio de la velocidad al cuadrado menos densidad por gravedad por altura. Lo mismo pasa con la presión 1. Constante menos
1 medio de la velocidad 1 al cuadrado menos la densidad por la gravedad por la altura. Recuerden que Bernoulli dice que estas dos expresiones serían iguales, y son iguales y una constante. Si yo despejo P1 y P2, me voy a dar cuenta que están en función de la velocidad, y sabiendo que la velocidad 2 es siempre mayor, me doy cuenta que la presión 2 va a ser siempre menor. Pero eso podría preocuparme, porque yo lo que necesito es aportar la energía al yacimiento, y si voy a perder tanta energía, entonces ¿para qué aplico el efecto Venturi? Pero aquí hay un detalle importante. Aquí hay un detalle importante. Porque si yo pierdo energía aquí, estoy inyectando una presión, ¿sí? Pero parte de esa energía de esa presión 1 se va a perder. Y la presión 2 va a quedar poquitica. Pero la velocidad 2 se habrá incrementado con respecto a la velocidad 1. Entonces yo lo que tengo que hacer es aplicar nuevamente Bernoulli para convertir esa alta velocidad a presión, ¿sí? Y le sumo ese poquitico de presión que había quedado y voy a tener una presión en este punto. Fíjense que por aquí tenemos un diagrama. Voy a tener una presión en este punto, ¿sí? Esa presión va a ser obviamente menor a la presión 1, porque realmente este balance es igual a las pérdidas, es igual a los trabajos realizados por fuerzas no conservativas, que en este caso sería a la fricción. Si hay diferencia entre este balance es por la pérdida de energía por fricción suscitada en este punto. Entonces, puedo decir que aunque se pierde energía aquí, esa energía que se pierde, que proviene de la presión 1, bueno, se le restaría. Presión 1 perdió esa energía, pero se me sigue quedando un poquito de energía. Lo que tengo que hacer es que la velocidad que se incrementó aquí, volverla a convertir a presión. Esa presión 2 sí que va a ser menor a la presión 1, pero bueno, es el sacrificio que se está realizando. Inyecto presión, parte se va a perder, pero voy a generar el aumento de velocidad. El aumento de velocidad me va a servir, fíjense aquí tenemos un diagrama, que es lo que tendríamos acá, me va a servir para generar la succión y luego no me preocupo por esa alta pérdida de energía, porque luego esa velocidad, conociendo la ecuación de Bernoulli, la voy a poder convertir luego a presión. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues simplemente volviendo a incrementar el área. ¿Sí? Aquí tengo el diagrama. Vuelvo a incrementar el área. Y entonces, fíjense, por esta ecuación, si yo vuelvo a incrementar el área, las velocidades, la velocidad aquí se va a reducir, vamos a suponer que es la misma área que esta, la velocidad se reduce, pero entonces esta velocidad, que es energía cinética, se convierte nuevamente a presión. O sea, si esto es igual el área y las velocidades y las áreas son iguales, las velocidades en este punto y en este punto van a ser algo diferentes, por supuesto, porque se habrá generado una pérdida de energía considerable aquí. Fíjense lo que tenemos acá, que la presión 2 sí que va a ser menor, pero recuerden, la velocidad se redujo, pero se convirtió ahora a presión la alta velocidad que teníamos acá. Entonces algo de que tener en cuenta. Bernoulli nos ayuda a entender cómo convertir esa alta velocidad a presión, nos ayudamos con la ecuación de continuidad y un punto importante, esto no termina aquí. Digo que el efecto Venturi me va a servir para la succión. De alguna manera digo, bueno, esa alta pérdida de energía, tengo una conversión a energía cinética, la convierto a presión por efecto Bernoulli, lo puedo hacer todo perfecto. Pero, ¿qué va a suceder cuando el fluido que ingrese por acá choque con el fluido que proviene del pozo? ¿Algún principio para conocer el tema de las energías? ¿Qué sucede? Bueno, por supuesto, hay temas en física que se ven también que se llaman choques o colisiones elásticas e inelásticas. Esto se parece en bombo hidráulico a un choque inelástico, en donde hay conservación del movimiento lineal, pero no hay conservación de la energía cinética. Se conserva el momento lineal, o al no haber conservación de la energía cinética, quiere decir que hay una transferencia de energía cinética entre los cuerpos, ¿verdad?
y por lo tanto se conserva el movimiento lineal. Diferente a los choques elásticos, donde hay conservación, donde se cede toda la energía cinética. Aquí no se cede toda la energía cinética, porque parte se pierde en fricción, ¿sí? Pero eso que queda se divide, o hay aporte hacia el otro fluido, que sería el fluido que está entrando hacia la bomba. Entonces fíjense cómo se han aplicado fundamentos desde conservación del movimiento lineal, que esto proviene de una ramificación de la primera y segunda ley de Newton, siendo la primera ley de Newton el principio de inercia, energía requerida para mover un cuerpo. Es necesario porque hay un choque entre dos fluidos y cuánto se cede de energía y demás. Y también la tercera ley de Newton, el principio de acción y reacción, van a haber una fuerza de colisión. Bueno, esto da origen a conservación del movimiento lineal. Tenemos Bernoulli, tenemos ecuación de continuidad. Estas ecuaciones todas se van a utilizar para generar una ecuación generalizada que va a permitir construir unas curvas, se llaman curvas adimensionales, de H y M para la bomba. Es decir, bajo diferentes circunstancias de presión y paso de tasa por acá, que esto se le llama tasa 3, esto se llama tasa 1, la suma se le llama tasa 2. Bajo diferentes circunstancias en donde usted le involucre presión y una relación boquilla-garganta, porque también hay relaciones, bajo diferentes condiciones, usted puede construir curvas dimensionales, pero solo las puede construir si utiliza todas las ecuaciones que vimos para construir una ecuación generalizada que tome en cuenta las leyes de Newton y tenga en cuenta entonces cuánta energía se cede al fluido, cuánta energía se pierde por fricción, tanto al momento que llega el fluido a la boquilla como luego que se descarga, y la ecuación de Bernoulli allí también garantizando el principio de conservación de la energía mecánica y tomando en cuenta la fricción. Entonces, esto es un ejemplo de cómo los fundamentos científicos y las materias que vemos del primero al quinto semestre pueden ayudar a generar tecnología. Entonces, cada vez que ustedes piensen en esas materias, piensen que esa es su posibilidad para generar tecnología y para poder dar un paso al frente de lo que generalmente se hace, que está con metodología ya desarrollada, y a veces caemos en la monotonía de trabajar y trabajar con cosas que ya se saben, cosas que se descubrieron, pero necesitamos echar necesariamente mano a los conocimientos científicos para poder desarrollar tecnología. Entonces, esto fue una recomendación de HC Petrocursos. Hasta la próxima.